días, estimada profesora y compañeros todos. Como tema de trabajo final vamos a abordar el reintegro al crédito fiscal. Este trabajo está dividido en dos partes, una parte teórica y una parte práctica. En la parte teórica se van a abordar definiciones. Para esto se ha creído conveniente usar la ley del IGB y su reglamento. Además, se ha incorporado en el análisis informes de SUNAT y resoluciones del Tribunal Fiscal. En la segunda parte se ha planteado un caso, de manera que nos ayude a ejemplificar toda esta parte teórica. Partamos de definir qué significa reintegro del crédito fiscal. Según la Real Academia de la Lengua, reintegro significa restituir. Por ello es que la palabra reintegro sugiere la acción y efecto de reintegrar. Desde una perspectiva más académica, Mario Alba considera que el reintegro tiene como finalidad la restitución de un crédito fiscal que se usó en una determinada fecha y el cual posteriormente será entregado o devuelto al fisco o SUNAT en este caso, mediante la figura de restitución. De otro lado, la estructura normativa de la ley del IGB y su reglamento también consideran la figura de realizar ajustes o correcciones del crédito fiscal. Esta figura es reconocida como el reintegro al crédito fiscal. Punto B. Reintegro del crédito fiscal sobre venta de bienes. El reintegro del crédito fiscal se ejecuta cuando se realiza venta de bienes calificados como activos fijos. Pero estas operaciones tienen que cumplir con algunas condiciones según el artículo 22 de la ley del IGB. En principio, esta venta de bienes deben calificar como activos fijos. En segundo lugar, la venta debe efectuarse antes de que se cumplan los 2 años de haber sido puesto en funcionamiento. Y finalmente, el precio pactado por la venta de este activo fijo debe ser menor al de la adquisición. C. Reintegro del crédito fiscal sobre pérdidas de existencias. El reintegro del crédito fiscal opera, como ya se mencionó, cuando se realiza ventas de bienes calificados como activos fijos. Sin embargo, dentro de los conceptos permitidos para poder realizar la deducción de los gastos, según se señala en el literal F del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, se aceptan como gastos las depreciaciones por desgaste u obsolescencia de los bienes del activo fijo, las mermas y desmedros de existencias debidamente acreditados. D. Problemática de componentes de recambio o repuestos de maquinaria. Como ya se mencionó, el recambio o repuestos de maquinarias no es una transferencia onerosa de bienes del activo fijo, por ello no son gravadas con el IGB. Sin embargo, también debe regirse por lo establecido en el artículo 22 del TUO de la ley del IGB, como cualquier otra venta. El reintegro del crédito fiscal del impuesto general a las ventas se encuentra normado en el artículo 22 de la ley del impuesto general a las ventas y en el artículo 6 del reglamento de esta ley, explícitamente en los numerales 3, 4 y 5. Para explicar el artículo 22, que trata sobre el reintegro del crédito fiscal, se ha creído conveniente analizarlo a partir de esta figura. Esta ley nos dice que para que se configure el reintegro al crédito fiscal deben cumplirse dos puntos. El primer punto es que el activo fijo se ha vendido antes de los 2 años de haber sido puesto en funcionamiento. Y el otro punto es que se venda a un precio menor del que se compró. El reintegro al crédito fiscal es el IGB de la diferencia entre el precio de la compra y el precio de la venta. Este artículo también nos menciona que se configura el reintegro al crédito fiscal en caso de desaparición, destrucción o pérdida de bienes, cuya compra o producción generó crédito fiscal del IGB. Sin embargo, exceptúa a 4 puntos: los originados por causa o caso fortuito o fuerza mayor, por delitos de los dependientes o terceros del contribuyente, por la venta de activos totalmente depreciados y por mermas y desmedros acreditados. ¿A qué se refiere con mermas y desmedros acreditados? Se refiere a que en el proceso de destrucción tiene que haber alguien que acredite que
realmente ha sucedido este hecho. En este caso será el notario público quien pueda dar fe de que se llevó a cabo este proceso, pero a falta de este se puede llamar a un juez de paz. Sin embargo, en este caso se debe avisar a SUNAT 6 días antes de este procedimiento para que ellos puedan enviar a constatar a alguien. El artículo 6 del reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas aborda el reintegro del crédito fiscal en los numerales 3, 4 y 5. El numeral 3 se refiere al reintegro del crédito fiscal por la venta de bienes. El numeral 4 se refiere al reintegro del crédito fiscal por desaparición, destrucción o pérdida de bienes. Y finalmente, el 5 toca el tema de reintegro del crédito fiscal por nulidad, anulación, rescisión o resolución de contratos. Para tener en consideración cuál es la postura de SUNAT frente a este tema, se han analizado algunos informes de SUNAT. Por ejemplo, el informe número 149 del año 2002. Este informe parte de la premisa de que los bienes del activo fijo realizan operaciones gravadas con el IGB. Además, se entiende que cumplen con los demás requisitos previstos para ejercer el derecho al crédito fiscal. Según la interpretación de las normas, es imprescindible para que surja la obligación del reintegro del crédito fiscal que el precio de venta sea menor al de la compra, como ya se ha mencionado. El reintegro se calcula considerando la diferencia de ambos precios. Asimismo, de acuerdo con la ley, para que se origine el reintegro, la venta del bien debe haberse producido dentro del plazo de los 2 años de haberse puesto en funcionamiento dicho bien. El informe 290 del año 2003 establece como regla general la necesidad de restituir al crédito fiscal generado en la adquisición de bienes e insumos en caso de desaparición, destrucción o pérdida de estos. Sin embargo, también plantea que tratándose de bienes que hubieran sufrido desmedro, pero no hubieran sido materia de destrucción, sino más bien de enajenación, no procede el reintegro del crédito fiscal porque no se habría producido los supuestos contemplados en el artículo 22 de activo de la ley del IGB. Para saber la posición del Tribunal Fiscal sobre el reintegro al crédito fiscal, se han analizado algunas resoluciones del Tribunal Fiscal. Por ejemplo, desde el punto de vista del RTF número 00417 del 2004, se considera que no debe reintegrarse al crédito fiscal por la destrucción de bienes por el caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditados, aun cuando no se haya contemplado expresamente dentro de las excepciones que señala el reglamento. En referencia a esto, el RTF número 7164-2 del año 2002, que es considerado como una jurisprudencia, el Tribunal Fiscal determinó que de acuerdo a los artículos 18 y 22 de la ley del IGB, no debe reintegrarse al crédito fiscal por la destrucción de bienes por desmedro, debidamente acreditados. A continuación, se presenta la segunda parte de este trabajo, que es la parte práctica. Para este caso práctico se ha hecho un ejemplo, el que será explicado por mi compañero Michael. Gracias por su atención.